Este vídeo va a responder a muchas de vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en HOTZ y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Aún no tengo la voz del todo recuperada, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a responder algunas de esas grandes preguntas que nos ha dejado The Bad Batch y sobre todo lo relacionado con la clonación y con lo que está ocurriendo con Omega, con Palpatine, Snoke, etc. Porque sí, yo aquí ya veo una gran conexión y una historia que más o menos se empieza a vislumbrar. Y es que en el post que os dejé ayer en la comunidad para que me dejarais preguntas sobre Star Wars en general, pues la mayoría fueron sobre este tema. Así que este vídeo lo voy a dedicar a hablaros de estas teorías y respuestas centradas en el tema de Omega. Ya otro día pues hablaremos de otras de las preguntas que me dejasteis. También hubo algunas relacionadas con The Acolyte, así que haremos un vídeo o algún vídeo de noticias donde responderemos a eso. Pero hoy vamos a hablar de Bad Batch. Y en concreto vamos a empezar con una pregunta que tal vez resume muchas de las que me habéis hecho. Es una pregunta de Rafa Lucas Vaquero, que dice: ¿es el proyecto Nigromante en el que se está trabajando en el Monte Tantis el que permitirá traer de nuevo a la vida a Palpatine en el episodio 9? Aquí yo directamente os voy a contar mi teoría. Sí y no. Es decir, sí, este proyecto tiene como objetivo clonar a Palpatine. Sí. Pero no el Palpatine que vemos en el episodio 9. Porque ese Palpatine es un proyecto, digamos, a medio camino. Un proyecto que no se llega a convertir en realidad. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, el estado de Palpatine. El Palpatine que vemos en el episodio 9 no parece ni siquiera que esté clonado. Es más bien una reconstrucción de lo que ya había, de su cuerpo marchito gracias al lado oscuro de la fuerza. No es que esté clonado en sí, y si está, no lo consiguieron muy bien. Lo que sí sabemos que está clonado es Snoke. Snoke es un proyecto de clonación, pero tampoco es un proyecto que haya funcionado muy bien, porque fijaos el aspecto físico de Snoke. ¿Qué es lo que yo creo? Omega tiene un ADN que es compatible, es decir, a ella se la puede clonar utilizando un nivel de midichlorianos muy alto. Es decir, se puede hacer un clon de Omega que puede tener un alto nivel de midichlorianos y por tanto ser un clon que tiene muchas capacidades para utilizar la fuerza, de un modo u otro, lado oscuro o luz, pero tiene esas capacidades. Sin embargo, a mí la impresión que me da es que Snoke es uno de esos clones que no tienen tanta capacidad, o que si se les inyecta o se les reproduce utilizando una gran cantidad de midichlorianos, da defectos. Por eso el aspecto físico de Snoke no es el que es. ¿Y qué implicaría eso? Pues que al final no van a conseguir obtener a Omega, es decir, no van a conseguir hacer un clon perfecto de la fuerza con Omega, cosa que sí más o menos consigue Gideon a través de Grogu, pero esa trama pues vemos que también termina mal para ellos al final de la tercera temporada de Mandalorian. Es decir, la idea siempre del Imperio parece ser crear clones perfectos y que tengan una gran sensibilidad a la fuerza, pero no lo están consiguiendo. Por tanto, al final de esta temporada veremos cómo el Bad Batch consigue que Omega no sea utilizada por el Imperio. Y esto sería la gran teoría, y a partir de ahí podemos responder al resto de preguntas. Empezando por una de Juan Luis RB. ¿Cómo se pudo crear Snoke y no un cuerpo clonado para Palpatine para usar la fuerza? Pues por el mismo motivo que os he explicado, porque la tecnología que pudieron utilizar no era tan alta como la que estaban investigando en el Monte Tantis. Ya sea porque el proyecto no se pudo realizar allí, por cómo termine de Bad Batch, o porque no pudieron utilizar a Omega. Sería un poco darle vueltas a la misma idea. Pregunta ahora de Daniel Fonseco. ¿Veremos una última guerra de los clones al final de The Bad Batch? Pues sí, yo creo que podría ir perfectamente relacionada con todo el tema del Monte Tantis. O sea, es que es siempre un poco esta misma idea. Manu CHR.
¿A qué se refería aquel comentario de que había un final épico para Omega, pero ahora no? Sí, bueno, esto hacía referencia a un comentario de la propia actriz que doblaba al personaje, si no me equivoco, Michelle Ang, que dijo algo así como que en un principio había una idea para su final, pero al final decidieron ir en otra dirección. Yo lo que creo que significa, pues que a lo mejor querían hacer cientos y la madre de historias con Omega, pero al final decidieron darle un final un poquito más cerrado. No digo que el personaje vaya a morir, pero a lo mejor pues que acabe pasando un poco más desapercibida durante un tiempo. Algo así. Pero bueno, ya veremos a qué se refieren exactamente. Siguiente pregunta es de el menor de los problemas. ¿Qué os están pareciendo las justificaciones del clon de Palpatine en el episodio 9? ¿Piensan que van por buen camino? Pues lo que he explicado. Pienso que el objetivo del Bad Batch va a ser al final que esto no sea posible. Que no sea posible que clonen perfectamente a Palpatine. Y eso es lo que en principio van a conseguir, porque en el episodio 9 no hay un clon perfecto. Anton97. El Imperio era consciente de la existencia del hermano clon de Omega, Alpha, que sería Boba Fett. Supongo que no. Y si lo era, pues le daba un poco igual. Pero no, supongo que no, porque si no estarían obviamente investigándolo y yendo detrás de él, y no parece que sea el caso. Álvaro Azofra, ¿piensas que Omega es un híbrido de Jango y Ventress? ¿Y cuál sería la próxima serie animada? No creo que sea un híbrido con Ventress. Creo que Ventress tendrá un papel más de Bounty Hunter, aunque sí que puede haber alguna historia relacionada con clonación. Hablaremos de eso creo que más adelante en este vídeo, por otra pregunta que me habéis dejado. En cuanto a próxima serie, yo ya os lo he dicho muchas veces, para mí lo ideal sería ver una serie animada en el periodo de la Guerra Civil Galáctica, es decir, entre los episodios 4 y 5 y 5 y 6. A mí personalmente me encantaría eso. Vamos ahora con varias preguntas que nos deja Psicólogo en Coruscant relacionadas con The Bad Batch. Dice, tengo muchas preguntas atípicas tras diversos análisis que he hecho. La primera, ¿la Ventress que veremos podría ser un clon de la original? Pues esta es la pregunta a la que me refería. Sí, podría ser una posibilidad. Esto podría ser una posibilidad, que sean pruebas que se hayan hecho con ella y que sean pruebas también centradas en conseguir clones sensibles a la fuerza. Esto podría ser muy interesante. No digo que vaya a ir por ahí la trama, pero podría ser una posibilidad. Otra de las preguntas que nos deja, si la sangre de Omega es compatible con los midichlorianos, también lo es la de Boba Fett. Bueno, al ser clones que utilizan el ADN sin modificar, entre comillas, de Jango Fett, pues sí, supongo que tienen las mismas capacidades. Y por último, ¿crees que veamos algún guiño que más tarde en Andor conecte con el futuro de Kinoloid o incluso después con Enoch? No lo creo, no creo que directamente, pero bueno, Kinoloid al final tampoco es un personaje del que sepamos muchísimo. Sabemos un poquito de su pasado por lo que nos dijo en esos episodios de la cárcel, ¿no? En Narquina 5, si no me equivoco se llamaba, pero poco más, así que en principio no creo. Pasamos a una pregunta de Robel700. ¿Considera necesario que salga algo de Exegol o sea mencionado por Palpatine al final de la serie de The Bad Batch para ir conectando los sucesos futuros? No creo que esta sea la serie. Sí que, por ejemplo, lo veo posible en un futuro proyecto de Mandalorian como la película, ¿no? De Mandalorian y Grogu, que ahí aparezca. O en esa película que está desarrollando Dave Filoni relacionada con Ahsoka. Ahí sí creo que estaría muy bien que al menos hubiera una mención que dejara entrever que hay un proyecto más grande y que conecte mucho con eso que vemos al final del episodio 9. Pero en esta serie creo que tampoco es necesario. Vamos ahora con una pregunta de Restrepo MDLJI. En un posible sabotaje al Monte Tantis, ¿creen que liberen a la bestia Silo y destruyan las instalaciones? La bestia había quedado resguardada en el planeta. Pues mira, podría ser una manera, ¿no?, de destruir todo aquello y de conectar con las temporadas anteriores y con algunos de esos episodios que no sabemos exactamente por qué los traen a colación. Entonces, como ha pasado un poquito con la familia Durant en el episodio, creo que fue el segundo, ¿no?, de esta tercera temporada, que conecta esa historia con lo que vimos del personaje Durant en la primera temporada. Entonces, creo que esas conexiones sí que molan mucho.
Ernesto Gamer, ¿por qué los nuevos Stormtroopers TK no aparecen fuera de la serie de Bad Batch, aunque sea en la misma época el otro producto? Siempre vemos clones o Stormtroopers clásicos en los demás productos en donde sale el Imperio temprano. Hot Toys y Black Series tampoco los reproducen a los TK. Bueno, yo creo que es una cuestión de simplemente en las otras historias no hemos visto nada relacionado con los TK que hemos visto hasta ahora, que han estado en Tantis y poco más. Yo creo que molaría mucho verlos, la verdad, esa transición entre el antiguo modelo de armadura de los Clone Troopers y lo que va a terminar siendo el TK clásico de la trilogía original, etc. Pero no lo sé, yo pensaba que a lo mejor en Kenobi podríamos ver algo así, pero es que también esto es muy pronto y no hemos visto todavía nada live action tan pronto. Esto es justo después de la Orden 66, así que si hay un proyecto que investigue esos años, entonces lo veremos. Si no, pues a lo mejor ya ni existe tal cual ese modelo, ¿no? Carlos Fabricio Ruiz, saludos. Tengo dudas con el Bad Batch. No sé si cronológicamente dan origen a Snoke, pero si de los experimentos vistos en la serie podría dar como resultado el padre de Rey. Esto no lo había pensado, que pudiera haber algo relacionado con el hijo de Palpatine. Tal vez eso sí, ¿no? Sería una posibilidad, que Palpatine hiciera una clonación, que fuera su hijo, un poco como Boba Fett y Omega lo son de Jango. Y oye, pues eso podría ser interesante y así crear descendencia, si él no va a ser el líder, que sean sus hijos. Pero eso, bueno, sí, podría encajar también con un poco la historia de la trilogía secuela. Pues mira, me ha gustado esta idea de Carlos Fabricio Ruiz. Me la apunto porque habrá que estar pendientes a eso. Vamos ahora con una pregunta de Rafa Lucas Vaquero. ¿Es Omega poseedora de la fuerza y tiene un alto recuento de midichlorianos? ¿O simplemente su sangre es apta para soportar un alto recuento y así con ella poder crear un clon sensitivo a la fuerza? Esto seguro, o sea, es lo que nos ha quedado claro. Yo creo que con toda la explicación yo me refiero a esto. Omega no es sensible a la fuerza, tiene la capacidad de serlo, o que un clon suyo lo sea. ¿Encuentras viable que Omega aparezca en live action? Y si es así, ¿en qué proyecto aparecería? Esto nos lo pregunta Pablo MMTT. Hombre, yo creo que en cualquiera en el que aparezca Boba Fett, porque yo creo que lo que todos queremos ver es ese encuentro con Boba Fett, ¿no? Y vamos a terminar con una pregunta de Paul Courier. Mójate, ¿qué miembro del Bad Batch sobrevive al final de la temporada? Supongamos que Hemlock le salvó la vida a Tech para adoctrinarlo como un asesino. Y así lo incluimos también en esta pregunta. Yo, a ver, esto ya a título personal, a mí me gusta que revivan personajes, entre comillas. Sinceramente, creo que tiene más peso en la historia si Tech, pues, murió. Esto de cara lo traigan, ya lo sé, que es una posibilidad y es una posibilidad grande. Yo en lo personal preferiría que los personajes que mueren se queden muertos, pero eso en Star Wars parece que cada vez es más imposible. Entonces, bueno, pues lo que hay. Aparte de esto, ¿quién sobrevive? Yo, si fuera por mí, creo que la historia perfecta sería que sobreviviera Omega. Y punto. Como mucho, Wrecker. Pero creo que eso le daría mucha trascendencia a toda esta historia, a todo lo que implica el Imperio y esa maldad absoluta. Realzaría las otras historias entonces, porque de verdad estaríamos contentísimos de que al final se acabara con el Imperio. Y es que de otra manera al final no es blanquear al Imperio, pero sí es ponerlo como menos malo, como menos peligroso, ¿no? Es decir, no, al final, bueno, tampoco hicieron tanto. El Imperio es el Imperio. Y aunque Palpatine era listo y sabía cómo manejar políticamente a la galaxia, en las sombras se hicieron cosas terribles. Y creo que deberíamos ver algunas de esas cosas terribles. La Orden 66 al final no fue tanto, sobre todo porque cada vez hay más Jedi que sobrevivieron. Y fue algo terrible, pero también con los clones creo que hay una historia bastante trágica que nos tienen que contar. Así que veremos. Y con esto termino por hoy este vídeo, que espero que os haya servido un poquito para aclarar todo el tema de Omega, clonación, Snoke, etcétera, y todo lo que vamos a ver en el resto de temporada de Bad Batch. Así que un gran like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.